Buenas tardes. Bueno, em, arrancamos la segunda clase de unidad 5, así que como les anticipé el viernes, hoy tenemos por delante una clase de monopolio, que a diferencia de la que vimos el viernes pasado, competencia perfecta, acá vamos a ver como el caso opuesto, ¿no? En donde ya no hay muchas empresas, sino por el contrario, hay una única empresa que provee el mercado, ¿ok? Así que si no hay ninguna consulta anterior a esto, arranco con la exposición. Nada. Bien. Bueno, vamos a proyectar la pantalla. ¿Se ve ahí? Tal vez debería hacer esto. ¿Se ve, no? Bien, perfecto. Bueno, a ver. Monopolio, ¿sí? Vamos a tratar de verificar, ¿sí? En esta clase varias cosas. Una que tiene que ver que, bueno, cuándo existe un monopolio, que lo acabo de decir. Cuánto produce un monopolista, ¿sí? Y verificar si efectivamente siempre va a obtener beneficios un monopolista, por más que sea un monopolista y que parezca que por ser monopolista eh, va a tener siempre ganancias, ¿sí? Vamos a verificar eso. Eh, Vamos a verificar qué hablamos cuando hablamos de costos sociales del monopolio, ¿sí? Si mejora o empeora el bienestar de los consumidores y los productores. Vamos a ver un poquito y por arriba, ¿no? La regulación de los monopolios, ¿sí? Cómo limitar el poder que tienen. Y vamos a ver también algo de, bueno, esto lo vamos a ver más con competencia monopolística, pero algo de discriminación de precios. Y el caso del monopsonio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Em, Bien, a ver, ¿qué vamos a tratar de hacer con la clase de hoy? Bueno, verificar el precio, ¿sí? Que va a maximizar los beneficios del monopolista, ¿sí? Y en consecuencia la producción, ¿no? Que son momentos simultáneos en donde el productor se ubica, fija cantidad y a precio, ¿sí? En este caso. Medir la extensión de poder de monopolio, evaluar el costo social del monopolio, ¿sí? Describir actuaciones de los gobiernos, es decir, regulación, la discriminación de precios y el nivel de producción que tiene más de una planta. Esto lo vamos a ver medio por arriba. Em, y precio y producción en un monopsonio. Vamos de a poco. Vamos con el monopolio, ¿sí? ¿Cuándo existe un monopolio, sí? Bueno, sabemos que el monopolio tiene como característica que es el único oferente en un mercado, ¿no? Eso está clarísimo. Pero además, se caracteriza un mercado monopolio como tal por la existencia de barreras a la entrada, ¿no? No entran otras empresas al mercado. El monopolio detenta la exclusividad de producción de ese bien. ¿Sí? Por eso es el único oferente. A diferencia del mercado de competencia perfecta, que dijimos no había barreras a la entrada, ¿se acuerdan? En consecuencia, ¿sí? Tiene un poder de mercado, ¿sí? Y puede influir sobre el precio del producto que vende. ¿Sí? Puede elegir producir en cualquier punto de la curva de demanda del mercado, porque además, al ser el único oferente de ese bien, en consecuencia, enfrenta toda la demanda. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Bueno, entonces tenemos ya varias características que son bien diferentes a el modelo de competencia perfecta, ¿sí?
No, fíjate, Nicolás, que vamos a ver, en verdad, respecto a los beneficios extraordinarios, o no, todavía no llegamos, pero no es que va a ofertar solo cuando tenga beneficios extraordinarios. No. Monopolista en principio tiene estas condiciones que estamos describiendo, ¿no? Que es el único oferente y que existen barreras a la entrada. No hablamos todavía de si va a tener o no beneficios extraordinarios y si que los tenga o no es condición para ofertar, ¿verdad? Eso no lo dijimos, ¿sí? Todavía no. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ante la existencia de unos u otros. Entonces, estas características son centrales por ahora, ¿sí? Porque van a definir todo el movimiento del monopolio en el mercado, ¿sí? ¿Y de qué forma? Bueno, sabemos, y voy antes, ¿sí? Porque digo, con la característica de las barreras a la entrada, lo que sabemos es que no van a entrar otras empresas al mercado a ofertar, ¿sí? Porque no pueden, porque es decir, hay algo que no las deja, ¿sí? Ya sea regulatorio, por ejemplo, o no. Y además puede ser porque no les es rentable entrar, ¿sí? ¿Sí? No les es rentable. Entonces, eso implica la existencia de barreras, ya sea porque no es rentable o porque está imposibilitado, ¿sí? Legalmente. En consecuencia, se definen las barreras como técnicas, ¿sí? Es decir, que hay economías de escala, por lo tanto, son mejor aprovechadas por una sola empresa o porque esa empresa controla un factor de producción, ¿sí? Y eso es una barrera técnica, ¿ok? Y después hay barreras legales que tienen que ver con, o se pueden mezclar las dos, ¿no? En general, lo que uno ve es cuando hay barreras técnicas, también hay barreras legales, que tienen que ver con legislaciones que crean monopolios puros. Y el caso de los servicios públicos como el gas y la electricidad es muy claro, ¿sí? Y tiene que ver con este aspecto técnico también, a eso me refiero. Pero, o sea, el monopolio puro existe como tal por una cuestión legal, ¿sí? Y que sea como tal, que exista un monopolio, tiene una explicación económica, ¿sí? Pero está a ver, el monopolio está congraciado, es decir, tiene su entidad como tal de forma legal, ¿sí? Entonces, los servicios públicos tienen una escala, ¿sí? Muy grande en términos de costos económicos, por lo tanto amerita, ¿sí? Que sean desarrollados mejor, aprovechados por una sola empresa, ¿sí? Y eso, bueno, eso es así en los mercados de gas y electricidad en general, ¿sí? En todos lados. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno produce energía eléctrica, hay que transportarla desde el lugar donde se produce hasta la casa de cada uno de los usuarios, ¿sí? Y tiene muchísimo sentido que desde el lugar en donde se produce hasta la casa de los usuarios lo haga una sola empresa. ¿Por qué? Porque esa va a transportar la energía, ¿sí? Y va a transportarla desde uno que produce, desde otro que produce, desde varios productores de energía hacia los distintos puntos de consumo, ¿sí? Si hubiese tantos transportistas, ¿sí? Como fueran, como se quisieran, uno tendría que la red de transporte eléctrico sería una marea de autopistas gigantes sin sentido. En cambio, lo que tiene sentido es un transporte, digamos, de un tendido único en donde se vaya, en todo caso, escalando el servicio de transporte, por ejemplo, ¿sí? Y después, como bien dice Nicolás, sí, una patente es claramente una barrera de entrada, ¿sí? Las patentes en general rigen por determinado tiempo, pero ese determinado tiempo constituye un monopolio. Y si hay una patente para determinado medicamento o vacuna, como hemos visto en el caso del COVID, bueno, eso supone que alguien va a tener el monopolio exclusivo de ese medicamento o esa vacuna, ¿sí? Monopolio puro
es igual a natural, no, 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 no. Hablamos de monopolios puros en el caso de estos, los servicios públicos. Monopolio natural tiene que ver más con las cuestiones técnicas. ¿Sí? Igual, a ver, un monopolio puro puede ser la patente, ¿sí? Pero en general hay monopolios naturales que son monopolios puros también, ¿sí? Bien. Entonces, el producto acá no va a tener competencia, ¿sí? Hay un solo oferente, muchos consumidores, tenemos las barreras a la entrada y la empresa, como toda empresa, va a maximizar beneficios, ¿sí? Y vamos a ver cómo son las funciones de ingreso en este caso, ¿sí? En el caso del monopolista. La función de ingreso es la misma para todos, P por Q, ¿sí? Precio por la cantidad vendida. Pero ¿qué pasa acá? Al tener poder de mercado, ¿sí? Al tener poder de mercado, la empresa no recibe el precio del mercado, ese P fijo que nosotros veíamos en competencia perfecta, ¿se acuerdan? Acá la empresa va a determinar un precio al fijar la cantidad producida, porque él es el mercado, él es el oferente. Entonces lo que decida producir va a determinar el precio que va a obtener, que va a ofertar en el mercado. En consecuencia, la función de ingresos es P por Q, pero P está en función de Q, como dice acá. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, si uno mira el ingreso medio, bueno, entonces el ingreso medio es el ingreso total dividido las cantidades, ¿sí? Esto que está acá. El ingreso total sabemos que es una función de Q en este caso, porque esta función de Q obtiene que es el precio en función de Q. Y eso va a ser la demanda, ¿sí? El ingreso medio. Entonces el ingreso medio del monopolista es la demanda, no más ni menos, la demanda de mercado. ¿Está? Y el ingreso marginal, ¿sí? Ahí vamos a lo que más complica el asunto, ¿sí? Que es el ingreso marginal de monopolista, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar claro que es que se enfrenta toda la demanda, ¿sí? Y anticipa lo que va a vender a cada precio que decide fijar, porque deciden el nivel de producción, ¿sí? Y entonces anticipa el precio que va a vender. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. El ingreso total está conformado por lo que dijimos, el ingreso medio es la demanda, y el ingreso marginal, que nosotros vimos que tanto ingreso medio como ingreso marginal, en el caso de la competencia perfecta, eran el precio, ¿sí? Y estaba claro que era el precio, por lo supuesto que tiene el modelo de competencia perfecta, ¿sí? En competencia perfecta, repito, el ingreso medio y el ingreso marginal es el precio. Acá vamos a ver que el ingreso medio es la demanda y el ingreso marginal es la demanda, es la función de precio que existe, y el ingreso marginal, ¿sí? Va a ser otra cosa, ¿sí? Como está acá, ¿sí? Es la derivada del ingreso total, pero va a tener esta forma. Y va a ser menor al precio, ¿sí? Y ahora vamos a explicar esto, ¿sí? Eh, a ver, por un momento, olvídense de esta parte de identidades matemáticas y notaciones. Miren el gráfico, ¿sí? Voy a poner el gráfico para que ustedes lo miren. Fíjense una cosa. Nosotros acá en la línea azul tenemos una demanda con pendiente negativa, ¿ok? Una demanda como la que venimos viendo, que es la demanda total del mercado. ¿Qué dije yo? Es el ingreso medio. ¿Por qué? Porque es la función de precios, ¿sí? Del monopolista, ¿sí? Entonces es la demanda total del mercado la que enfrenta el monopolista. Bárbaro. ¿Y cómo determina el monopolista el nivel de producción que maximiza sus beneficios? Bueno, a esta función de P y Q, a esta eje de P y Q, vamos a incorporar este adicional abajo que tiene el ingreso total y las cantidades. ¿Qué pasa?
Como dijimos nosotros, como dijimos recién, este productor puede elegir las cantidades que desea y en consecuencia tendrá el precio que define para cada cantidad establecida. Ahora, ¿qué pasa con esa relación? Bueno, pasa que en primera medida, si este productor decide producir unidades por acá, ¿sí? Bueno, el ingreso que va a obtener adicional, ¿sí? Va a ser positivo. ¿Por qué? Porque si decide producir por acá, ¿sí? ¿Ven este cuadradito que yo hago ahí en el PDF? Sí, ¿no? ¿Lo ven? Porque es difícil no tener pizarrón en este caso. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, si decide producir por acá, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Q está por acá, ¿ok? Por lo tanto, a estas cantidades, el precio que corresponde al punto de la línea azul de la demanda va a ser este, ¿ok? ¿Sí? El precio va a ser este. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si yo hago P por acá, por esta cantidad que es poquita, el ingreso total me daría, no sé, por acá, 100, supónganse, ¿sí? Bárbaro. Ese es el ingreso total. Ahora, si yo produzco estas unidades, que supónganse sean 5, y en vez de 5 produzco ahora, o sea, 10 unidades, vamos a suponer que acá es 10, ¿sí? 10 unidades, el precio en vez de ser 100 va a bajar a, supónganse, 80, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo determino las cantidades de mercado. Si amplío la oferta, aumenta la cantidad demandada. ¿Se entiende? Si amplío la oferta y produzco ahora 10, me va a bajar el precio 80, entonces el ingreso total que yo voy a obtener es 800. Antes producía 5 unidades a 100, tenía ingreso total 500. Aumenté el ingreso total en este caso, con lo cual, ¿qué está pasando? Está pasando que en la medida en que yo aumento las cantidades producidas, el precio del mercado va cayendo. ¿Por qué? Por la lógica de la oferta y la demanda, en donde yo incremento las cantidades, ¿sí? Y entonces la cantidad demandada aumenta. ¿Ah? ¿Por qué? Pues yo soy el único oferente. Entonces yo soy la oferta, incremento la cantidad ofrecida, bueno, entonces la cantidad demandada aumenta. ¿Está? ¿Y qué pasa entonces con el ingreso adicional que obtiene el monopolista? Lo que va a pasar es que en la medida que aumente las cantidades producidas, como baja el precio, su ingreso adicional, es decir, su ingreso marginal, va cayendo y cada vez más. Por lo tanto, si uno mira la función de beneficios o del ingreso total de este monopolio, lo que uno tiene es que en primera medida el ingreso total aumenta, y llega un punto en que las cantidades que produce ese monopolio al precio vendido llegan a un máximo en el ingreso total. ¿Y por qué llegan a un máximo? Porque si produce más cantidades, su ingreso total va a bajar, en tanto el precio, ¿sí? Porque si produce por acá, estas cantidades lo que implica es que son más cantidades a un precio menor y está haciendo que el ingreso adicional sea directamente negativo en este caso, ¿sí? Es decir, este tipo producía acá 50 unidades a, no sé, 30 pesos, ¿sí? Por lo tanto tenía 1.500 de ingreso, ¿ok? Y ahora produce, por decir un número, ¿no? Cualquiera, va a producir, en vez de 50, va a producir, dije 50 unidades a 30 pesos, va a producir, pónganse 50,
y 5 unidades a 20 pesos, ¿sí? Un número menor en tanto precio. Lo cual, si uno lo mira en términos del ingreso adicional que está obteniendo, ese productor va a obtener un ingreso adicional menor, es decir, negativo en términos de que su ingreso total va a ser positivo, pero si acá obtenía 1.500 y acá obtiene 1.200, por decir un número, de ingreso total de 1.500 a 1.200 hay, bueno, menos 300 pesos de ingreso total. Eso está expresado en esta parte negativa del ingreso marginal que está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un tramo de producción en donde el monopolista llega al ingreso total y genera, sí, que en el máximo del ingreso total el ingreso marginal sea cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ese punto, cuando el ingreso total es máximo, ¿sí?, el ingreso marginal se vuelve cero. Es decir, la última unidad vendida, adicionalmente, no incrementaría los ingresos, ¿sí?, en nada, está en el máximo. Pero todas las unidades anteriores fueron incrementando el ingreso total y eran positivas. Por lo tanto, de este punto en adelante del ingreso total, el ingreso marginal cae. Por eso vemos que el ingreso total está cayendo acá, ¿sí? Y por eso el ingreso marginal tiene pendiente, acá no es solo pendiente negativo, sino que es negativo, ¿sí? El ingreso marginal es negativo. En cambio, en todo este primer tramo, ¿sí?, lo que vemos es que el ingreso marginal es positivo. Si yo vendo 0 unidades acá, ¿sí?, el precio se correspondería con esta ordenada que sería 100. Si yo vendo una, bueno, no 25. Si yo vendo dos, sería, no sé, 80. Y todo este tramo es positivo, al punto en que yo vendo, no sé, estas unidades de 50 unidades que había dicho. Si yo vendo una más, el ingreso marginal, es decir, ese ingreso adicional va a ser negativo. Por lo tanto, el ingreso total va a caer, ¿sí? Y acá, ¿por qué yo puedo determinar que el ingreso total cae? ¿Por qué, por ejemplo, en competencia perfecta no existía esto? Porque en competencia perfecta no se puede determinar la oferta. En consecuencia, cada productor produce una parte muy pequeña de la oferta total, ¿sí? No tiene esta curva de ingreso total, ni de casualidad. El único que tiene esta curva de ingreso total es un monopolista, ¿sí? Ya vamos a ver que la elasticidad de la demanda es muy importante para el monopolio, ¿sí? Pero primera medida, es importante que ustedes entiendan por qué el ingreso marginal es la mitad de la pendiente de la curva de la demanda, en este caso, ¿sí? Y tiene que ver con esta dinámica de ingresos, ¿sí?, que tiene el monopolio, ¿ok? Entonces, el monopolio se va a ubicar necesariamente en el tramo elástico de la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el tramo en donde su ingreso marginal es positivo. No tiene ningún sentido ubicarse en el tramo en donde el ingreso marginal es negativo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, eso es muy importante para entender el monopolio, ¿sí? La relación que hay entre el ingreso marginal y la demanda y la relación con el ingreso total, ¿ok? ¿Se entendió esto hasta acá? Porque realmente es importante, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, muy importante tener esta relación, ¿sí? Recuerden, el monopolio acá es el único que puede, es el único que oferta y en consecuencia puede establecer la oferta que va a dar al mercado. Por eso tiene esta forma el ingreso total, ¿sí? Y eso genera que al enfrentar toda la demanda, bueno, el ingreso marginal sea distinto, ¿sí? Y la demanda, que es todo el mercado, bueno, es la demanda, en fin, y el precio que va a obtener el monopolista va a estar ubicado en la demanda. Y ahora vamos a ver, bueno, entonces, ¿en qué punto va a decidir producir este monopolio? Y acá vamos a eso. ¿Qué pasa?
Esto matemáticamente se expresa siempre como la maximización del beneficio, ¿no? En donde hay que hacer que el ingreso total menor al costo total. Y lo que me va a importar a mí, o en este curso, es que lo podamos interpretar gráficamente, ¿no? ¿Y de qué forma? Bueno, fíjense una cosa. Si nosotros hacemos la gráfica de la variación de las cantidades y ponemos el ingreso, los costos y el beneficio, ¿sí? Lo podemos hacer porque en definitiva acá estamos variando la cantidad y vemos a través de la variación de la cantidad cómo varía el ingreso, los costos y el beneficio, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo siguiente. En primera medida, recuerdan ustedes que la función de costo total era una función creciente. Acá está graficada con esta forma, ¿sí? Esta es la función de costo total, esta lineita que está acá. Después teníamos el ingreso total, que era esta U invertida, ¿sí? Que vimos que tenía esta forma. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, perdón, esta U invertida en verdad es el beneficio, ¿sí? Porque está más abajo y marca la brecha. Esta U grande es el ingreso total, ¿sí? La U grande está de acá. La U invertida de acá, ¿sí? Tenemos entonces ingreso total y costo total. ¿Y qué pasa? Fíjense ustedes que si uno lo mide geométricamente a esto, ¿sí? La mayor brecha entre el costo total y el ingreso total está en estos dos puntos. Ustedes acá tienen ingreso total en este punto, ¿sí? Y costo total en este punto. Por eso, este que es el beneficio, el máximo está en este punto. ¿Está bien? La mayor brecha está acá. ¿Y por qué se genera esta mayor brecha en ese punto si lo miramos paralelamente al gráfico en donde establece el productor monopolista sus cantidades? Porque tiene que suceder esto. ¿Qué tiene que suceder? Que las cantidades que estableció el monopolista son esas cantidades en donde yo les decía que el costo marginal se iguala al ingreso marginal, que esto es, ¿se acuerdan lo que yo decía que tienen que reproducir religiosamente? ¿Dónde maximiza beneficio el productor, cualquier productor? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Porque siempre lo hace cualquier productor ahí. ¿Por qué? Porque ese costo adicional se iguala a ese último ingreso adicional. Entonces, ese es el punto en donde hay que producir. ¿Sí? Bárbaro. Ahora el productor decide producir ahí. Pero ¿qué precio va a obtener en este punto? El de la demanda. No, no va a obtener este precio. Este precio se corresponde con el punto del costo marginal igual al ingreso marginal. Es un precio, no sé, si supónganse que este precio es 80, ¿sí? Bueno, ¿verdad? No, no va a estar en 80 el precio. ¿En dónde va a estar? Acá en la demanda. Y la demanda dice que a estas cantidades paga 100. ¿Ok? ¿Se ve esto? Entonces, a estas cantidades la demanda paga 100. Que el productor fije su producción en el punto en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, per se, significa, ¿sí? Significa que yo voy a estar maximizando beneficios o minimizando pérdidas, ¿ok? En este ejemplo, acá, con esta forma de los costos totales, la brecha es la máxima, ¿sí? Y los beneficios son los máximos y son positivos, ¿ok? Pero porque la forma de los costos totales es esta. Si yo esta misma curva la pongo un poco más arriba, ¿sí? Más arriba, bueno, la brecha va a seguir siendo la máxima, pero por la forma de los costos totales, lo que voy a obtener es menos beneficios, ¿ok? Lo que marca la posibilidad de que exista maximización de beneficios siempre va a ser el punto en donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. ¿Qué pasa ahí? El productor fija cantidades.
producidas. Esas cantidades van a ser preciadas, van a tener un precio que no es el punto de la igualación del costo marginal e ingreso marginal, sino el precio que está en la demanda. Que yo les decía, acá es 80, pero la demanda paga 100. Entonces, el productor, ¿qué recibe de ingreso total? 100 por estas cantidades. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se logra ver en el gráfico? ¿Sí? Bueno, y acá vamos al tema de los beneficios que tiene que ver con ubicarse en ese punto. ¿Ok? Si yo me ubico en ese punto, no necesariamente, por ser monopolista, esté obteniendo beneficios positivos. Puede que tenga beneficios positivos, beneficios nulos o tenga pérdidas. ¿De qué va a depender siempre? De la forma que tengan mis costos totales o mis costos promedio acá, porque son unitarios, pero recuerden, este es costo medio. Si yo a este punto del costo medio, que es acá, lo multiplico a este P que hay acá, que supónganse este P sea, no sé, 100, lo multiplico por estas cantidades, que son 10, bueno, entonces el costo total es 1000 en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo medio no es otra cosa que el costo total dividido las cantidades. Si yo multiplico el costo medio por las cantidades, obtengo el costo total. Entonces, volviendo, los beneficios dependen de si yo tengo o no beneficios, perdón, de dónde esté ubicado el nivel de costos medios, ¿sí? Si mi curva de costos medio es esta, ¿qué pasa? Fíjense que está por debajo de la demanda, del precio al cual la demanda paga estas cantidades. ¿Sí? En consecuencia, ¿yo qué obtengo? Obtengo este punto en donde es la igualación del costo marginal al ingreso marginal. Por lo tanto, a este precio, el monopolista, en verdad, a este precio que no existe en los hechos, el monopolista fija sus cantidades. ¿Ok? Pero no cobra este precio. ¿Qué precio va a cobrar? Este, P estrella. ¿Por qué? Porque la demanda por estas cantidades paga ese P estrella. Bárbaro. ¿Y cuáles son los beneficios del monopolista? Bueno, no van a ser otros, o sea que aquellos determinados por el ingreso total, que es este P por este Q, menos el costo total, que ¿cuál es? Este nivel de P que tengo acá, ¿sí? Este nivel de P que tengo acá, por Q, ¿sí? Va a expresar el costo total. Entonces, la diferencia entre estos dos es el beneficio. ¿Ok? Fíjense en este otro gráfico que el beneficio se calcula exactamente igual. Pero ¿qué pasa? La curva de costos medios está ubicada de forma tangente al punto de precio que cobra este monopolista. Y obviamente este monopolista, su curva de costo marginal está acá dibujada, ¿sí? En este punto del ingreso marginal. Entonces, fija estas cantidades, la demanda paga este precio, los ingresos totales que obtiene el monopolista es este P por este Q, pero coincide con el P y el Q de los costos medios. Por lo tanto, acá obtiene beneficios nulos. ¿Está claro? ¿Y qué pasa si en verdad la curva de costo marginal hubiese estado ubicada, por ejemplo, más a la izquierda, más, por ejemplo, por acá, en este punto, ¿sí? Pasar una curva de costo marginal por acá. Bueno, entonces en ese punto es donde el productor va a establecer su producción, que corresponderían unas cantidades por acá. ¿Sí? Y si corresponde a unas cantidades por acá, estaría acá el precio. Por lo tanto, el precio acá, ¿sí? Sería este, y el costo medio sería más arriba. Por lo tanto, en este caso estaría obteniendo pérdidas. ¿Sí? En este caso estaría obteniendo pérdidas. Y prácticamente acá, por la forma que tienen los costos medios, en cualquier punto que no sea este,
el productor monopolista obtiene pérdidas. ¿Por qué? Porque la curva de costo medio está por arriba de la demanda, la de precio. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que obtenga beneficios? Tiene que haber una curva de costo medio más abajo, ¿sí? Como esta o como otra distinta, paralela, ¿sí? Pero que esté más abajo de la curva de precio. ¿Se logra ver? ¿Sí? Que dependiendo de la forma de la curva de costos medios es si se obtiene o no beneficios positivos. ¿Sí? Entonces, ¿se logra ver? Si alguien me responde. Bien, gracias Laura. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Bueno, es importante entender esto porque no necesariamente el monopolista, por ser monopolista, va a tener beneficios extraordinarios. Ahora, que tenga beneficios extraordinarios, a diferencia de la competencia perfecta, un monopolio puede extender en el tiempo, ¿sí?, la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios, que es lo que se denomina rentas del monopolio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente si tiene beneficios extraordinarios y es el monopolio, bueno, como es el monopolio, si no va a haber competencia, esas rentas las puede perpetuar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? La empresa va a estar operativa, como toda empresa, ¿sí? Siempre que el precio al que venda sea mayor o igual al costo variable medio, que ese es el punto de cierre. ¿Sí? Ese es el punto de cierre. Y en el largo plazo también, en verdad el precio tiene que ser mayor o igual a los costos totales medios. Es decir, la empresa en el corto plazo puede ubicarse en el punto de cierre para arriba, como les dije en la clase el viernes, pero en el largo plazo lo que sabemos es que la empresa necesariamente tiene que tener un precio que sea mayor o igual a los costos totales medios. Es decir, que tenga beneficios nulos o positivos. ¿Está? Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque siempre se considera que el monopolio, por ser monopolio, puede tener beneficios extraordinarios, no necesariamente, ¿sí? Ahora, si los tiene, bueno, los puede perpetuar y en consecuencia puede obtener renta de monopolio, pero siempre va a depender de dónde esté ubicada la curva de costo medio, ¿sí? Bien, esto olvídense porque es lo que expliqué y vamos acá. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Porque ahora vamos directamente a explicar bueno, ¿cuándo entonces y de qué forma un monopolio tiene más o menos poder? ¿Sí? Y eso naturalmente va a estar determinado, ¿sí? A ver, esperen que voy a la consulta de Nicolás. Me han cometido en el corto plazo puede haber empresas que tengan beneficios extraordinarios. Pero para largo plazo los beneficios son nulos. En cambio, el mercado de monopolio puede mantener en el largo plazo los beneficios extraordinarios. Sí, señor. Exactamente, Nicolás. Así como lo estás describiendo. ¿Sí? A diferencia de la competencia perfecta, que en el largo plazo no puede existir los beneficios extraordinarios, en el monopolio eso sí puede pasar. ¿Sí? Los beneficios extraordinarios se pueden mantener en el largo plazo por su carácter monopolista. ¿Sí? Exactamente. Bien, y entonces decía, vamos a verificar de qué forma el monopolio tiene más o menos poder. Y yo le decía, es fundamentalmente va a estar determinado por la forma de la demanda. ¿Sí? Y la demanda entendiendo que, por ejemplo, si se trata de un bien muy sensible que produce solo ese productor, y la demanda probablemente sea muy inelástica. En cambio, si se trata de un bien que si bien lo produce ese único productor, eh, a ver, podría no dejar de consumirlo si quieren, bueno, entonces la demanda va a tener una forma más horizontal porque va a ser muy sensible al precio. En consecuencia, ¿sí? Yo voy a obtener que va a haber más poder de monopolio en tanto la demanda es más inelástica, por lo tanto, lo que configura esto es que al punto en donde se genera el equilibrio del productor, en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿sí? El precio es muy, muy superior al precio que sería
puesto en el caso en donde nos ubicaríamos en el costo marginal igual al ingreso marginal, ¿sí? Y eso es por la forma de la demanda. Ahora, si yo tengo esta demanda, bueno, tengo un poder más chico, fíjense, ¿por qué? Porque en definitiva, ¿sí? El punto en donde yo estoy estableciendo la producción, bueno, luego la demanda es tan horizontal que el poder que me deja, digamos, o el precio que me paga por esas cantidades no es tan diferente al punto de precio en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, mientras más elástica es la demanda, menos poder de mercado. ¿Y cómo lo verificamos matemáticamente el poder de mercado? A través del índice de Lerner. Está determinado por el precio menos el costo marginal, es decir, esta diferencia sobre el precio, ¿sí? O 1 sobre la elasticidad de precio, y eso determina ni más ni menos que el poder de mercado, ¿sí? Fíjense, acá hay un ejemplito, ¿no? Que dice, poder monopolio de una cadena de supermercados con el de las pequeñas tiendas, dice, que son 24 horas y están abiertos todos los días. Y pregunta, ¿quién tiene más poder de monopolio, si el supermercado o la tienda? ¿Y quién obtiene más beneficios? Entonces el ejemplo dice, bueno, estas cadenas de supermercados son varias empresas con productos idénticos, todos ofertan lo mismo, con lo cual esa cadena, la elasticidad de precio dice, en este caso es igual a 10, si yo calculo el índice de Lerner es 1 sobre 10, por lo tanto el poder es 0,1 o un 10%, entonces los precios se establecen un 10% por encima del costo marginal. Eso porque este ejemplo le da los números, ¿sí? De elasticidad de precio. Y dice, las tiendas 24 horas son más cómodas y como son 24 horas, los clientes son menos sensibles al precio. Por lo tanto, la elasticidad es 5 en ese caso. Dice. Entonces, el índice de Lerner es 1 sobre 5, que es 0,2. Entonces, si 0,2 es más que 0,1, entonces los precios se establecen un 20% por encima del costo marginal. ¿Quién tiene más poder de monopolio? Dice, bueno, las tiendas 24 horas. Fijan precios más altos porque su demanda es más inelástica. ¿Ok? A ver, esto es un poco como decir, si necesito, no sé, chicles a las 12 de la noche, ¿sí? Y bueno, ya está cerrado el chino, el supermercado, voy y los compro en las tiendas 24 horas que esté abierta y el chicle no me va a salir, no sé, 50 pesos como puede salir en el supermercado, me va a salir 80, ¿sí? Y si yo quiero chicles ahora, voy a tener que pagar los 80, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el poder de monopolio, ¿sí? Bien, entonces si lo comparamos con competencia perfecta, ¿qué pasa? Tenemos una curva de oferta eh, que, ¿qué pasa con esta curva de oferta? ¿Es una curva de oferta? ¿Sí? En verdad no es una curva de oferta estrictamente, porque ¿se acuerdan que para la competencia perfecta la curva de oferta era el costo marginal? Básicamente, bueno, acá en verdad la oferta va a depender de la cantidad, va a depender de la demanda, ¿sí? Fundamentalmente. Si yo tengo una demanda con más o menos elasticidad, voy a tener una oferta más o menos. En general, si tengo algo más inelástico, probablemente oferte menos, y si tengo algo más elástico de demanda, oferte más. ¿Sí? Entonces, no existe una curva oferta. No es posible encontrar una relación unívoca entre precio y cantidad. Depende de la curva de demanda. ¿Sí? El monopolista entonces va a vender una cantidad menor a un precio mayor que con competencia perfecta. Si nosotros miramos la relación de competencia perfecta, ¿sí? El ingreso marginal es igual al precio, por lo tanto, si uno retrota esta situación a la de competencia perfecta, donde el ingreso marginal es igual al precio, este debería ser el precio, si fuera competencia perfecta.
pero es un monopolio, entonces el precio es este. ¿Sí? Entonces el precio es mayor al costo marginal y cuanto más inelástica sea la demanda, mayor será esa diferencia. ¿Está? ¿Sí? Entonces, respecto a competencia perfecta, hay precios más altos con el monopolio. Pero bueno, a ver, muchas veces no puede haber un mercado de competencia perfecta en determinados bienes, como habíamos anticipado. ¿Sí? Bien. ¿Te sigue hasta acá? Bueno. Vamos a ver este tema de los costos sociales del monopolio, que tiene que ver con los excedentes que se generan ante las cantidades producidas, ¿sí? Y como habíamos visto, el excedente del consumidor, que está fijado, ¿sí?, en el punto en donde se fija el precio y las cantidades, sabíamos que, ¿qué tenemos acá? Tenemos la situación en donde, si fuera competencia perfecta este mercado, el costo marginal es este, ¿sí?, esta curva. Por lo tanto, el precio debiera ser este, precio de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque precio igual a costo marginal. ¿Está? Precio igual a costo marginal. No es este. ¿Por qué? Porque este es un mercado monopólico. ¿Y cuál es el precio? El precio es donde establece el equilibrio del monopolista hacia la demanda, es este. Entonces, respecto a la situación que fuera en competencia perfecta, a la que efectivamente es por en este monopolio, yo tengo varias cosas. En primer lugar, tengo un excedente del consumidor, que es esta área A, porque es la diferencia entre el precio de competencia perfecta y el precio de monopolio. Entonces, este punto, esta área, ¿sí?, A, este es el excedente del consumidor que se transfiere directamente al productor. ¿Y por qué se transfiere al productor? Porque lo está cobrando el monopolio, ¿sí? Está cobrando PM. Pero ¿qué más tengo? Tengo que respecto a competencia perfecta, tanto el área B como la C, ¿sí? ¿Sí? Tanto B como C son pérdidas de eficiencia que son irrecuperables, las vamos a denominar. ¿Por qué? Y porque no se pueden recuperar porque el mercado es monopólico, entonces no puede establecer este precio y estas cantidades. Y B y C, ¿sí? Lo que uno tiene es que, bueno, no se recuperan. ¿Ok? Entonces, de este punto hasta este punto, ¿sí?, tiene una pérdida recuperable que es la pérdida recuperable de eficiencia, tanto B como C. La del área C, ¿sí? Bueno, está la, la propia, digamos, el monopolio, pero son pérdidas y recuperables de eficiencia tanto B como C. ¿Por qué? Porque en definitiva no llegamos a producir lo que se produciría si fuera un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en términos si quiere uno distributivo con monopolio? Bueno, pasa que obviamente, ¿sí?, el monopolio se queda con una buena parte de los ingresos de los consumidores por su poder de monopolio. Y se va a quedar con tanto más mientras más inelástica sea la demanda. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Entonces, tenemos esta transferencia de los consumidores al monopolista, tenemos esta pérdida irrecuperable de eficiencia, y puede haber pérdidas adicionales que no están ahí obviamente graficadas, que tienen que ver con estrategias costosas e improductivas que puede asumir un monopolio para preservar su poder de monopolio. ¿Sí? Y bueno, en Argentina pueden, y hay varias de estas, ¿sí? Qué sé yo,
no sé, con los medios creo yo que es de los ejemplos más elocuentes, ¿sí? Para preservar el poder de monopolio a veces hay estrategias costosas y socialmente improductivas o hasta conflictivas. Eh, Bueno, el por qué tiene pérdida de eficiencia y es un costo social está claro a través de las pérdidas de eficiencia que tenemos, ¿sí? Que son claras. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esas pérdidas de eficiencia? Bueno, y el costo social que generan a través de la regulación, ¿sí? Y en el caso de los servicios públicos, esto es clarísimo. Como son monopolios, ¿sí? Sí o sí tienen regulación, ¿sí? Y fíjense que en la estructura de energía en nuestro país y en muchos otros, nosotros adoptamos la regulación de los monopolios, ¿sí? A través de entidades que en el caso de la energía eléctrica es el ENRE, Ente de Regulación de Energía, y en el caso del gas es el ENARGAS. Ellos tienen autonomía suficiente como para regular, son entes reguladores, ¿sí? Constituyen justamente esto que dice la teoría, la forma que tenés para regular un monopolio y que no tenga que reducir el costo social que genera su poder, ¿sí? Las ineficiencias que genera. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto tan teórico como lo estamos viendo tiene una, una forma concreta y empírica, ¿sí? Entonces, hay tres formas que nosotros no las vamos a profundizar, ¿sí? Pero hay muchísima literatura al respecto y de hecho hay, o sea, uno hoy la puede ver, ¿no? De cómo se regulan los servicios públicos en este país y en otros. Eh, pero pues, esencialmente hay tres, ¿no? Una que de regular estos monopolios, que es fijar un precio en función de los costos de producción, ¿sí? Que lo que siempre se le dice ahí es, bueno, hay que creer los costos de producción de un monopolista, porque a veces te pueden falsear la información. Sí, pero bueno, digo, hay muchos monopolios que tal vez tienen cotización pública, entonces si falsean los costos de producción y los accionistas se enteran, un día venden las acciones y se van a la miércoles y hacen que quiebre la empresa. Pero bueno, otros que no, tenés que quererles los costos de producción. También podemos tener la fijación de una tarifa de 2 tramos, ¿sí? Quiere decir que vos le fijás 2 tarifas, por así decirlo, entonces el tipo tiene como 2 cantidades diferenciadas de producción. O la fijación de un precio superior al costo marginal, que sea suficiente, como dice acá, para obtener una tasa de retorno justa de la inversión. Regulación basada en la tasa de rendimiento. Esto la tarifa social, ponerles una tarifa de 2 tramos, tener la tarifa general y la tarifa social. ¿Sí? Y en términos de fijar un precio superior al costo marginal como una tasa de retorno justa, eh, bueno, es lo que en general se maneja mucho, sobre todo en economías que no tienen inflación. ¿Sí? Eh, la literatura, lo que estoy diciendo, muchas veces lo sintetiza en la fijación de tarifas como cost plus o price cap. Entonces, eso para que lo tengan ustedes. De esto hay mucho, pero no vamos a nosotros a profundizar. Hasta acá estamos. Estamos hasta acá. ¿Sí? Hemos visto bastante y es bastante información. A ver,
lo de la diferencia entre el ingreso marginal, la demanda, precio, cómo establece cantidades y en consecuencia precio el monopolista, cómo de acuerdo a la pendiente o a la elasticidad de la demanda tiene más o menos poder de mercado y cómo se expresa matemáticamente ese poder de mercado, ¿sí? La forma, las ineficiencias que genera, la comparación con competencia perfecta, las formas de regulación que generan o apuntan a generar una recuperación o menor pérdida de eficiencia, ¿sí? Entonces, a repasar todo eso, ¿sí? Vamos a dejar acá, ¿sí? Mejor, y que ya es bastante. Y el viernes arrancamos con monopsonio y competencia monopolística. Y bueno, y vemos algo de monopolio, obviamente, para ir repasando, pero necesitamos que avancen ustedes con el repaso y la lectura de monopolio, ¿sí? Porque es bastante, ¿está? Así que, ¿dudas? ¿Consultas? Avísenme, abran los micrófonos, por favor. ¿Sí? En términos de presentación, hasta acá vamos a dejar. Bueno, bárbaro, sí, si tienen, traigan dudas el viernes también, ¿sí? Aprovechen para repasar y estudiar, así las traen el viernes las dudas. Si no hay más dudas, dejamos acá y bueno, repasen y tengan una muy buena